quién le gusta estar cómodo? El mundo de hoy nos ha facilitado la vida de muchas maneras, ¿verdad? Bueno, ¿quién no tiene agua entubada en su casa? La mayor parte de nosotros tenemos agua entubada en la casa, ¿verdad? Ninguno de nosotros tiene que salir al patio a hacer sus necesidades, a Dios gracias, ¿verdad? Tenemos un sanitario dentro de la casa. ¿Esas son comodidades o no son comodidades? Son comodidades, ¿no? Tenemos, por la gracia del Señor, por lo menos aquí quienes vivimos en la ciudad, tenemos una estufa que normalmente solo abrimos la llave y ¡puc!, encendemos el fósforo y nos da la llama. No nos toca lo que mucha gente en el campo tiene que hacer, de ir a buscar los palitos para poder hacer el fuego en la casa, ¿no? La estufa en la casa es comodidad. Muy bien, muchos de nosotros no tenemos que ir con el rimero de ropa a la pila a echarle pulmón, como dicen, sino que solo abrimos la tapadera de la lavadora, echamos el detergente, metemos la ropa, la hacemos funcionar y la dejamos ahí. Incluso algunos es posible que ni tengan que ir a tender la ropa al lazo, sino que solo la sacan de la lavadora y la meten a la secadora y después sale como planchadita solo para doblarla y ni siquiera tienen que plancharla. Son comodidades, ¿verdad? Tenemos un carro que nos lleva, ¿verdad? No nos toca caminar kilómetros y kilómetros. Aunque nos quejemos del transporte público, es comodidad, porque nos moviliza, ¿verdad? No tenemos que echarnos la gran caminada larga bajo el sol, bajo la lluvia o como sea. Y si vamos viendo, hay muchas otras comodidades, cantidad de comodidades, hasta esos cojincitos que hay en las bancas aquí con ustedes, ¿no? Cuando estas bancas se hicieron, imagínense, estas bancas en las cuales estamos sentados ya tienen 40 años. Don Emmett Wilson, quien fundó la iglesia, recuerdo yo haberlo visto cuando estábamos allá en la 11 calle, ahí enfrente del edificio con una sierra, una sierra eléctrica. Recuerdo verlo cortando las tablas de madera a la medida y martillarlas, se las hizo Don Emmett. Antes no tenían cojincitos, en la pura madera nos sentábamos, ¿verdad? Después a alguien se le ocurrió ponerles el cojincito, porque es más cómodo estar en un cojincito, ¿no? Por lo menos no sentimos tan duro el tiempo de estar sentados. Mire, las comodidades son bonitas y el mundo de hoy se ha enfocado en hacernos la vida más cómoda. Pero lo más cómodo no necesariamente es lo mejor. Porque lamentablemente las muchas comodidades han hecho que nos acostumbremos a tenerlo todo tan fácil que perdemos el enfoque de mucho de lo que vivimos y hacemos. Fíjense que estar en un edificio como este, con las bancas puestas ahí juntos, reunidos un domingo en la mañana, escuchando un sermón, cantando alabanzas, es cómodo. Es una forma cómoda de alabar y adorar a Dios, ¿o no? Es bonito, es cómodo, es alegre, es entretenido, ¿verdad? Tal vez no sea tan entretenido, diría alguien, ¿verdad? Porque no es como aquellos conciertos evangélicos que se arman en algunas iglesias y que todo el mundo está brincando y saltando y pegando de gritos. Así funcionan algunos conciertos evangélicos a veces, ¿verdad? La gente emocionada. Pero es cómodo. Y esa comodidad es tan agradable que nos acostumbramos a quedarnos solo con ella. Y se nos olvida que hay otro montón de cosas que como cristianos tenemos que hacer y vivir. Pareciera que cuando la iglesia comenzó a acostumbrarse a la comodidad de estar todos juntos en Jerusalén, de estar ahí reunidos en el pórtico de Salomón, de ir en casa, compartir la comida, y la iglesia estaba creciendo al principio, ¿no? 120, 3,000, 5,000, cada día se iba agregando a la iglesia los que iban siendo salvos. Algunos de los sacerdotes creyeron, habían tenido algunas dificultades, pero estaban tranquilos ahí en Jerusalén. Pero de repente, tras el testimonio y impacto de la vida de uno de los 7 escogidos para ministrar, Esteban, y tras aquel, diríamos la semana pasada, linchamiento cuando mataron a Esteban, arrancó una etapa distinta en la iglesia. Y eso es lo que nos plantea el capítulo 8
en los primeros versículos del libro de los Hechos. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo estaba por partir, los discípulos le dicen: restablecerás el reino a Israel en este tiempo. El reino implicaba beneficio, implicaba grandeza, implicaba comodidad, implicaba estabilidad. Significaba que todas las promesas de Dios se cumplían. Obviamente era una de las mayores expectativas que los discípulos y que el pueblo de Israel tenía, que el reino de Dios se estableciera. ¿Quién de ustedes no quisiera poder salir en la noche a la calle tranquilamente sin el miedo de que un carro pase y se lo lleve? O que lo asalten y después, por perseguir al ladrón, como le pasó a este joven del Colegio de San Sebastián el jueves, le den un disparo en la cabeza, ¿no? ¿Quién estaría ustedes tranquilo de poder dejar las puertas de su casa abiertas porque hace demasiado calor y que entre todo el aire necesario, ¿verdad? Sin el miedo de que un ladrón entre a llevarse todo lo que le ha costado conseguir, ¿verdad? ¿Quién de ustedes no quisiera poder ir a una escuela pública con buena educación, sin que hubiera alboroto, sin que hubiera mala educación? ¿Quién no quisiera carreteras bonitas, verdad? Sin los hoyos esos que tenemos que ir ahí peleando con ellos en el camino, ¿no? ¿Quién no quisiera un gobierno responsable, sin corrupción, y que estuviera velando por las necesidades? ¿Quién no quisiera que dejaran de morir niños por desnutrición en el interior del país? Claro que quisiéramos eso. Y para los judíos eso significaba el reino de Dios, una estabilidad, una vida bien vivida. Y en cierto momento, como que ellos sintieron cuando la iglesia estaba creciendo en Jerusalén, como que el reino de Dios se había concretado en aquel lugar. Pero estaban olvidando que el Señor les dijo que no era para nosotros estar preguntándonos cuándo ni cómo se establecería el reino de Dios. Dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán, dice, testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos estaban entretenidos, alegres y contentos en Jerusalén y ni siquiera estaban pensando en salir fuera de la ciudad. Tras la muerte de Esteban, nos dice el capítulo 8, los primeros versículos: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Cuando nos sentimos muy cómodos y descuidamos la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos, Dios nos sacude. Dios nos sacude. Y es ahí donde la presión se vuelve una motivación para cumplir el mandato de la vida cristiana. Miren, Dios no nos llamó para que estemos reuniéndonos en las iglesias todos los domingos a las 10 de la mañana. Algunos piensan que ese es el llamado a la vida cristiana. Dios no nos llamó para que estemos reuniéndonos en la iglesia todos los domingos a las 10 de la mañana. Eso es importante, reunirnos. Nos llamó para ir a compartir el evangelio, para ir a la gente, donde la gente está. Muchas veces la iglesia ha pensado que la gente tiene que venir acá, que tenemos que traer a la gente a la iglesia, pero no es esa la tarea. Realmente yo creo que la iglesia debe reunirse para fortalecerse, para prepararse, para llenar las baterías espirituales e ir al mundo a compartir el evangelio. Y nos olvidamos de eso. No estamos yendo a los lugares, no estamos yendo a evangelizar, no estamos yendo a ver las necesidades de los otros. Es muy cómodo solo venir los domingos a las 10 de la mañana, sentarnos por 2 horas acá, cantar bonitas alabanzas, escuchar un sermón y luego irnos a nuestra casa tranquilamente como que si nada más hubiera pasado. Y continuar con nuestra vida y con nuestra rutina. Pero hay momentos en los cuales Dios va a venir y nos va a sangolotear el terreno que tenemos por debajo, que fue lo que ocurrió a la iglesia de Jerusalén al principio. Dice que hubo una gran persecución, no solo la oposición que los apóstoles habían tenido al principio, en que los habían llevado frente al concilio y los habían interrogado y luego los habían dejado ir.
Una persecución que hizo que la iglesia, dice, se dispersara, se esparciera por las tierras de Judea y Samaria. Todos los cristianos tuvieron que salir de Jerusalén y dispersarse a Judea y Samaria. Y eso es lo que el Señor quería, que los cristianos fueran. Es casi otro Babel, en cierta manera, ¿no? Solo que no es la confusión de las lenguas, porque Dios, en lo que ocurrió en Babel, hizo que los hombres, dice Génesis 11, se esparcieran por la tierra, porque ellos estaban muy contentos ahí, todos juntitos. Solo los apóstoles, dice, quedaron en Jerusalén. Y en los eventos de la muerte de Esteban, dice que lo sepultaron, hubo un gran llanto. Y Saulo, dice, asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Esa fue una persecución que puso a prueba a la iglesia. La pregunta es, hay situaciones que ponen a prueba lo que nosotros hacemos y vivimos. Muchas veces nosotros pensamos que cuando perdemos la comodidad de la vida, Dios nos está abandonando, y podría ser todo lo contrario. Cuando las circunstancias difíciles vienen, es que Dios nos está diciendo, te estás volviendo demasiado cómodo. Te estás acostumbrando mucho a las cosas bonitas de la vida, y realmente yo no te puse en el mundo para que estés buscando tu comodidad, para que estés buscando tu mejora y tu progreso y tu crecimiento. Yo te puse en el mundo como hijo mío para que compartas el evangelio del Señor Jesucristo. Y es en esas circunstancias entonces que nos vemos motivados, y eso le pasó a la iglesia. Dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Cuando Dios nos mueve la tierra por debajo, nos damos cuenta que Dios quiere que compartamos en medio de esas situaciones la grandeza de las buenas noticias del evangelio del Señor. Y se nos da un ejemplo de alguien que fue a compartir el evangelio. Recordemos, era un grupo de tal vez hasta 10,000 personas que había estado en Jerusalén y se dispersan y cada uno iba compartiendo el evangelio, y sucedió que uno de ellos, Felipe, llegó a una de las muchas ciudades o localidades en Samaria. Probablemente a la ciudad misma de Samaria, no solamente en la región. Y dice que Felipe, entrando en la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Allá va Felipe, uno de los siete escogidos junto con Esteban. Ahí va Felipe a predicar el evangelio. Y el ejemplo que vemos acá y los eventos que ocurren a continuación nos dejan ver por qué es que Dios a veces nos incomoda en la vida. Muchas veces la gente se pregunta, Señor, ¿por qué es que me está pasando esto? ¿No? Señor, es que, ¿por qué sufro? ¿Por qué paso penas? ¿Por qué paso necesidades? ¿Por qué tengo preocupaciones? Y nuestro enfoque está siempre en el por qué, pensando que hay una razón, algo malo que nosotros hicimos tal vez, o algo que el Señor no entendemos. Pero el asunto es que las situaciones en la vida no vienen tanto por nosotros, sino por la obra de Dios y por el mundo que está a nuestro alrededor, que se encuentra en necesidad de iluminación, en necesidad de orientación, se encuentra en necesidad del Señor y se encuentra en necesidad del conocimiento del evangelio. Dice que cuando Felipe llegó a Samaria, la gente, cuando les predicaba el evangelio, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Por lo que se dice en el versículo 7, y por la actitud de las personas, la disponibilidad, la atención que dieron al mensaje del evangelio, podemos ver que era gente con necesidad de escuchar palabra de Dios y necesidad de que Dios obrara en sus vidas. Había, dice, muchos que tenían espíritus inmundos, muchos paralíticos y cojos, gentes que estaban viviendo situaciones difíciles en la vida. Si ustedes miran alrededor, en el mundo en que vivimos, en la ciudad de Guatemala, en el interior del país,
¿Hay gente con necesidad o no? Gente con necesidad económica, con necesidad de salud, gente con necesidad social, con necesidad espiritual. Pero estamos tan cómodos nosotros viviendo todo el tiempo que nos olvidamos de ellos. Si no hubiera sido porque Diego, nuestro hijo, hizo su EPS de medicina en el puesto de salud de la aldea Portabajo, ahí en Zaragoza, nosotros nunca nos habríamos dado cuenta de la necesidad que aquella gente tenía. Pero Dios nos llevó ahí y tuvimos la oportunidad de conocer la necesidad de esa gente. Y esa es una muestrita de toda la necesidad espiritual y material que hay en todo nuestro país. Nosotros podríamos muy bien haber hecho lo que muchos hacían. Diego nos compartía de algunos compañeros de él que estuvieron haciendo su EPS ahí en el departamento de Chimaltenango, en algunas de las aldeas, que protestaban de tener que atender a la gente que estaban atendiendo ahora. Es decir, la actitud de tener que atender a esa gente. No voy a decirles qué era lo que decían, ¿verdad? Porque es bastante ofensivo, ¿verdad? Y esos eran estos muchachos, estudiantes de medicina, que habían sido llevados ahí a atender a la gente en su necesidad, que estaban desagradados de tener que encontrar haciendo ese trabajo. Uno podría tener esa actitud. Pero la actitud es diferente y Dios nos prueba. En aquella situación, estoy hablando de un ejemplo para que entendamos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros en el mundo y por qué mueve la situación. Desde el primer día que nosotros acompañamos a Diego al puesto de salud, conocimos a un niñito, a Francisco, chiquito. 7 años creo que tenía entonces, o 6, 7 creo que tenía. Y lo vimos y estaba ahí curioso de qué pasaba. Y le preguntamos cómo se llamaba y comienza a toser aquel niño. Entonces Mayra le dice, ¿por qué no entras al puesto de salud? No, yo solo hago y se me quita, nos dice Francisco, ¿verdad? Pero después Mayra le dice, no, entra ahí, el doctor es mi hijo, le dice Mayra, ¿verdad? Entonces después Diego nos contó que Francisco, después de que nosotros nos fuimos, llegó, curioseó y luego se fue. Pero aquel niñito, y su hermano y su tío, que es un poquito mayor que él, vive en una situación bien difícil. La mamá de Francisco y Jeremías, su hermano, tiene problemas de retraso mental por asuntos de salud, y los que cuidan de ellos es la abuelita, que todos los días se va para Zaragoza a trabajar torteando. El abuelito se va a los campos a recoger fresas, y los niños, después de la escuela, se quedan solos y nadie les daba almuerzo. Así que comenzaron a llegar Francisco, Jeremías y Santiago todos los días ahí con Diego al puesto de salud. Y Diego comenzó a compartir con ellos de la comida que llevaban. Mayra todos los días, todas las semanas, le congelaba la comida de la semana y después se la llevaba. Y un día le dice Diego, mami, fíjate que ya no me alcanza la comida porque ellos están llegando a almorzar conmigo todos los días, los 3 niños. Así que, poneme más, ¿verdad? Así que comenzamos a guardar todas las semanas el doble o el triple, no recuerdo, para que Diego llevara y compartiera con aquellos niños. Pero cuando Diego terminó su EPS, los niños se quedaron tristes, porque ya no iban a tener con quién almorzar y ninguno de los otros EPSistas ha tenido el mismo cuidado que ellos. Después comenzamos con la familia de Francisco y vimos la necesidad de toda la comunidad y comenzamos nuestro proyecto como iglesia al compartir esta necesidad, y ya el Señor hace 10 días nos permitió llevar las primeras estufas a esta comunidad, gracias a Dios. Un proyecto que mirábamos bien difícil de lograr, ¿no? Pero muchas veces cuando estamos en la comodidad de nuestra vida, no nos percatamos de la necesidad que tiene la gente a nuestro alrededor. Y no solamente necesidad material, es una necesidad espiritual apremiante. Una vez Francisco llegó que lo había castigado a la abuelita. ¿Y saben por qué razón? Le había pegado. Porque los adultos ahí en la aldea le habían dado a beber a Francisco, de 7 añitos. Y la abuelita le pegó por haber tomado, ¿verdad? Pero es lo que hacen muchas veces.
les inducen al alcohol, y es uno de los grandes problemas que hay en esa región, el alcoholismo en los hombres, ¿no? A los 7 años ya le estaban dando de beber a Francisco. La abuelita le había pegado, ¿verdad? Necesidad espiritual. Felipe llegó a aquel lugar y había una necesidad espiritual profunda porque aquella gente vivía bajo engaño. Continúa diciendo que había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. La necesidad espiritual de aquella gente era tal que se habían visto engañados por mucho tiempo. Y para ellos Simón, el mago, como así se le ha llamado, era el gran poder de Dios, porque eso es lo que él pretendía hacer. Y en el mundo en que vivimos, mucha gente vive engañada por religiones falsas, predicaciones equivocadas, por la religiosidad popular en que vivimos, por la tradición de la familia en la que está, y no conoce la verdad de Dios. Pero cuando aquella gente escuchó el evangelio que Felipe les llevó, creyó y fue bautizada. Y Dios hizo que la iglesia se percatara de cómo la necesidad estaba supliendo cuando los apóstoles se enteran. Continúa diciendo el pasaje en el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, no Simón Pedro, sino Simón el mago, ¿verdad?, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Se dejó ver cómo la obra de Dios, al llevar a Felipe a la ciudad de Samaria, hizo despertar a la iglesia a cómo Dios estaba obrando también entre los demás. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. ¿Por qué esa sorpresa?, podría alguien preguntarse tal vez. Porque realmente había mucha rivalidad entre judíos y samaritanos. Si ustedes recuerdan el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, deja ver esa rivalidad que había, ¿no? Y en el diálogo sale a luz cuando la mujer dice: es que ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén, nosotros decimos que es en este monte. Para muchos judíos, los samaritanos ni siquiera eran creyentes en Dios, eran casi como paganos. Pero llega el mensaje de que la palabra de Dios fue aceptada también en Samaria, y entonces dicen los apóstoles Pedro y Juan: vayan a ver qué está pasando. Y cuando se dan cuenta al llegar, ven la obra de Dios y ven a los que habían venido y oran para que el Espíritu de Dios se manifieste sobre ellos, el Espíritu de Dios que el Señor Jesucristo había ofrecido a los que en Él creyeran, para darles poder, para dar testimonio. Y viene el Espíritu Santo. Aquel hombre engañador, Simón, malinterpreta la situación y dice: yo quiero ese poder, ¿verdad? Véndanme, ¿qué puedo hacer para que me den también esa posibilidad de hacer lo que ustedes están haciendo?
quiero yo también hacer derramar el Espíritu de Dios sobre todo el que ponga yo las manos. Y Pedro le dice, te equivocas, el don de Dios no se vende. Y miren, eso es bien importante, porque a veces en el mundo en que vivimos muchos piensan que el don de Dios se vende, ¿no? Y piensan que puede, con algún beneficio económico, obtenerse esa capacidad espiritual de poder dar el don de Dios a las personas. Y le dice Pedro, estás en oscuridad, le dice, no entiendes realmente lo que está pasando. Arrepiéntete delante de Dios, porque tu corazón y tus pensamientos son torcidos. Tú dices, estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Cuando no se comprende la gracia de Dios, que es por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y por ese don gratuito que Dios nos ha dado para creer en Él. La situación que se dio en aquella persecución motivó a los cristianos a ir a un lugar que se encontraba en gran necesidad espiritual. Y al regresar a Jerusalén, dice el último versículo, que los apóstoles en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Se vieron motivados a seguir compartiendo en el mundo necesitado el mensaje de Dios. La pregunta para nosotros hoy es, ¿estamos demasiado cómodos tal vez y nos hemos olvidado de nuestra tarea de compartir el evangelio con todos, ¿no? A veces decimos que estamos muy ocupados, que tenemos mucho trabajo, que tenemos un montón de cuestiones que atender y que no tenemos tiempo, ¿verdad? Quizás será el momento en el cual Dios nos quite algo de lo que tenemos. Mucha gente se pregunta, es que ¿por qué perdí el trabajo? ¿Verdad? Quizás sentía muy cómodo con el trabajo, ¿no? ¿Por qué perdí esta oportunidad? ¿Y por qué perdí aquello? Y si Dios nos hace pensar, es que todo esto que tú tienes te ha vuelto demasiado cómodo y tan tranquilo que te has olvidado que la razón principal por la cual mi iglesia está en el mundo no es para vivir una buena vida. Fíjense que a veces pensamos que el todo de nuestra vida es tener un buen trabajo, tener una buena casa, tener un buen carro. Eso es lo que la gente ve, y un buen teléfono dicen ahora, ¿verdad? Piensa la gente que eso es lo bueno de la vida. Y Dios sí, el Señor sí, pero eso queda como algo secundario ahí, ¿verdad? Como aquello que nos da el empujoncito para estar contentos todos los días. Pero mientras tengamos nuestro buen trabajo, nuestro buen carro, nuestra buena casa, nuestro buen teléfono, y estamos contentos. Puede venir el día en que Dios nos quite esa comodidad y nos haga recordar que nuestra vida no son esas cosas. Que nuestra vida debe enfocarse en compartir el mensaje de salvación a un mundo que está necesitado. Y que dejemos de olvidar, que dejemos de pensar solo en nosotros mismos y no nos olvidemos de la necesidad de los otros. Hace una semana yo llegué a un pensamiento. Cada hora de comida, cuando orábamos, nosotros dábamos gracias al Señor por los alimentos, y parte de mi oración al dar gracias por los alimentos es: Señor, provéeles a los que no tienen. Y de repente entró en mi mente un pensamiento. Creo que Dios nos está diciendo, no, ustedes denles de comer. Así que he cambiado mi oración esta última semana a decirle: Señor, gracias por lo que me has provisto, ayúdame a compartir con el que padece necesidad. Y creo que nuestra oración no debe ser: Señor, dales trabajo, dales alimento al que no. Dios nos ha puesto a nosotros la tarea y la responsabilidad de ir, y no solamente en lo material, también en lo espiritual. Y cuando estamos demasiado cómodos en nuestra vida, Dios, si somos genuinamente sus hijos, nos va a mover la tierra que tenemos por debajo. Y no nos comencemos a preguntar: Señor, ¿por qué? Sino decir: Señor, ¿qué lección me estás dando y qué quieres yo que haga ahora? Y en esa situación el Señor nos va a esparcir y nos va a movilizar y nos va a hacer llegar a situaciones
y conocer a gente que tiene tal necesidad que vamos a entender que Dios nos quería ahí para compartir de su gracia, de su amor. Porque la presión en la vida es la motivación a cumplir el mandato del Señor, de compartir de su amor por medio de la predicación del mensaje.